Un saludo especial para ti que transformas vidas en el aula. Te damos la bienvenida a Aprendiendo entre Maestros. ¡Excelente! Pues comencemos. La finalidad del presente video es proporcionarles ayuda para que Gemini sea un ayudante especial para la generación del diagnóstico socioeducativo tan importante para esta fase intensiva y para el arranque de este nuevo ciclo escolar en el seno de nuestro consejo técnico. Nos iremos entonces a nuestro perfil, que es de maestro de tercer grado. Recordemos que estamos utilizando el Gemini en su versión Flash 2.5, que es o 2.5 Flash, que es la recomendada. Y utilizaremos además la aplicación de Canvas. Recordemos que un elemento fundamental para el trabajo con la inteligencia artificial es la construcción de un buen prompt. Por tanto, analizaremos el que tenemos que construir o algunos de los elementos que tenemos que proporcionar para que la inteligencia artificial nos ayude con la redacción de nuestro diagnóstico. Entre paréntesis, es fundamental el ejercicio de lectura de la realidad que se haga en cada uno de los colectivos y que se analice a través de múltiples preguntas las diferentes situaciones que acontecen en su contexto escolar. No obstante, la inteligencia artificial será una herramienta para ayudarnos a organizar y a redactar de forma rápida, de modo que nuestra atención se centre en la reflexión de lo que está aconteciendo en nuestras comunidades educativas, con la finalidad de conocer sus características para enseguida poder transformar aquellas situaciones que nosotros deseemos o bien que sirvan de referencia para la construcción de nuestro programa analítico. El presente prompt solicita a la inteligencia artificial que reestructure el diagnóstico del ciclo escolar anterior. Asimismo, le damos algunos de los ámbitos que aparecen en el esquema que se proponía para la fase intensiva del ciclo escolar anterior, y se mencionan aquí algunos de ellos que ustedes los pueden leer y revisar. Además, incluimos ya elementos propios que hemos reconocido en el presente ciclo escolar, al inicio del presente ciclo escolar, que fueron fruto de la evaluación al final del ciclo escolar pasado, de las fichas descriptivas y de algunos otros elementos que nosotros consideremos importantes y que no se habían incluido en el diagnóstico del ciclo escolar anterior. Y finalmente se presentan algunos elementos del ciclo escolar anterior para que la propia inteligencia artificial nos apoye en la reconstrucción. Entonces aquí pegaremos lo que acabamos de construir con nuestro prompt acerca de nuestro diagnóstico. Además le daremos conocimiento específico para que pueda trabajar la inteligencia artificial de algunos de los elementos que se han visualizado en la fase intensiva. En este caso estoy subiendo el proceso de mejora continua, el ejemplo de cómo construir objetivos y metas que parte desde la lectura de la realidad, para que la propia inteligencia artificial se nutra de esos elementos. Podemos incluir muchos otros, algún fascículo de Mejoredo o cualquier otro que nosotros consideremos importante para que nuestra inteligencia artificial pueda trabajar con base en esos documentos. Enseguida le damos enviar para que nos cree nuestro diagnóstico. Después de unos minutos nos dio el diagnóstico, tomó en cuenta el ciclo escolar anterior. Entonces nosotros, como tenemos habilitada la herramienta de Canvas, que ya es un elemento que ya hemos visto en videos anteriores, podemos hacerle sugerencias específicas de eso o nosotros corregirlo manualmente una vez que descarguemos, exportemos nuestro documento. Entonces ha tomado en cuenta los ámbitos específicos que nosotros le mencionamos y de acuerdo a la información que nosotros cargamos. Si queremos un diagnóstico más amplio, pues le podemos ingresar mucha más información. Esta sería la primera parte de lo que nos interesa del diagnóstico general, una primera lectura de la realidad, que es lo que se pretende en la fase intensiva, un primer esbozo, puesto que vamos a tener muchos más elementos una vez arrancado el ciclo escolar y que podemos ir alimentando nuestra inteligencia artificial para que trabaje. Este diagnóstico lo podemos exportar
también hay un video que habla cómo exportarlo, no me voy a detener en eso, sino que continuaré con una instrucción más. Nosotros podemos darle instrucciones para que trabaje conforme nosotros deseamos y nos ayude al análisis. Ya nos hizo nos organizó por ámbitos algunos elementos que nosotros incluimos, ¿verdad? Podemos incluir muchos más ámbitos y de acuerdo con la información que presentemos. Pero ahora nos interesa que nos ayude a analizar este diagnóstico. Nosotros podemos hacer un análisis de forma crítica en la misma sesión de consejo técnico de lógica, pero también le podemos pedir enseguida a la herramienta que nos ayude a analizarlo a fin de cotejar con el análisis que nosotros hicimos y ver si nos apoya a tener mucho mayor profundidad. Por ejemplo, y siguiendo la misma ruta que se nos plantea en la guía del consejo técnico, ¿verdad? Identifica 2 ámbitos del diagnóstico en los que se observen necesidades prioritarias a atenderse a lo largo del ciclo escolar que comienza. De cada uno de los ámbitos genera 10 preguntas que nos permitan problematizar la realidad y profundizar en ella. Toma como ejemplo el proceso que se expone en el documento que te adjunto y le vamos a agregar archivos de conocimiento, que no es sino el documento en el que se dan ejemplos de la generación de objetivos, metas y acciones, pero en los que antes se observa un análisis crítico de la realidad y le damos enviar. Como pueden observar, es muy interesante lo que nos genera. 2 ámbitos en los que necesitamos profundizar: el aprovechamiento académico, lectura, escritura y también en matemáticas, y asistencia y participación de padres de familia. Y nos genera preguntas, tal y como se plantea en el documento, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que las familias vean la escuela como un espacio de apoyo y no solo como una obligación? Hemos considerado la posibilidad de realizar visitas domiciliarias, porque solo el 76% de las familias se involucran en las actividades académicas. ¿Cómo percibimos a las familias que no se involucran? Las vemos como desinteresadas, etc. Entonces esta clase de ejercicios va a permitir, y esta clase de elementos, que nuestra lectura de la realidad sea muy buena y poder contrastar con algunos elementos que nosotros habíamos pensado de antemano. Entonces, esta clase de elementos fortalecerán en mucho nuestra lectura de la realidad y nuestro diagnóstico y generarán elementos muy interesantes para la sesión. Espero que este video sea de su agrado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Esperamos que este video te haya sido de gran ayuda. Recuerda dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas herramientas. Nos vemos pronto en otro video aquí en Aprendiendo entre Maestros, porque juntos la educación avanza. Hasta la próxima.